Ojalá pudiera decir que todo fue producto de mi imaginación, del cansancio o de manejar tantas horas seguidas. Pero no puedo mentirme más a mí mismo, y no puedo mentirles a ustedes. Y aunque quisiera dejarlo todo, aunque quisiera huir, sé que ya es demasiado tarde para mí. Me llamo José Luis Contreras Villarreal. Tengo 43 años y nací aquí en Reynosa, Tamaulipas. Toda mi vida me he dedicado al volante. Desde que tenía 20 años manejé autobuses de pasajeros, de esos que van de ciudad en ciudad, llevando gente a visitar a sus familias, a trabajar, a empezar una nueva vida en otro lugar. Me gustaba ese trabajo. Me gustaba ver a las personas subir con sus maletas llenas de sueños, escuchar sus conversaciones, ser parte de sus historias aunque fuera solo por unas horas. Fueron 20 años buenos, tranquilos, donde la carretera era mi amiga y el volante era lo único que necesitaba para sentirme vivo, pero las cosas cambiaron. La empresa de autobuses empezó a tener problemas, bajaron los sueldos, recortaron personal. Yo tenía una familia que mantener, 3 hijos en la escuela, una esposa que dependía de mí. Así que cuando me ofrecieron trabajo como conductor de tráiler, transportando mercancía de las maquiladoras hacia la frontera y a veces hasta el interior del país, no lo pensé 2 veces. Pagaban el doble. Los viajes eran más largos, pero las ganancias valían la pena. O eso pensaba yo en ese momento. El primer viaje fue normal. Me dieron un tráiler nuevo, de esos que tienen aire acondicionado, radio, todos los lujos. La ruta era sencilla, de Reynosa a Monterrey, llevar unas cajas con piezas de metal y regresar. Salí de madrugada, como a las 4 de la mañana, cuando las calles todavía están vacías y solo se ven los perros callejeros buscando comida entre la basura. La carretera estaba despejada. El tráiler respondía bien. Todo iba perfecto, pero como a mitad del camino, cuando ya iba por esa parte de la carretera donde no hay pueblo cerca, solo monte y oscuridad a los lados, empecé a sentir que algo no estaba bien. No puedo explicarlo con palabras exactas, pero era como una sensación de que alguien me estaba observando. Volteaba a ver por los espejos laterales y no veía nada, solo la carretera vacía detrás de mí. Revisaba el espejo retrovisor y tampoco había nada. Pero esa sensación no se iba. Subí el volumen del radio para distraerme. Puse una estación de música norteña que me gusta. Pero a los pocos minutos, el radio empezó a hacer un ruido raro, como estática, y luego se apagó completamente. Le di unos golpecitos al tablero, revisé los fusibles, pero todo parecía estar bien. El radio simplemente no quería encender. Me quedé ahí manejando en silencio, solo con el sonido del motor y el ruido de las llantas contra el asfalto. Entonces escuché algo que me puso los pelos de punta. Venía de atrás, de la caja del tráiler. Un golpe. Fuerte, claro, como si alguien hubiera golpeado el metal desde adentro. Me tensé completamente en el asiento. Traté de pensar de forma lógica. Tal vez una de las cajas se había movido con el movimiento del tráiler. Tal vez algo se había caído. Pero había asegurado toda la carga antes de salir, como siempre lo hago. Había revisado que todo estuviera bien amarrado. Otro golpe. Y luego otro. 3 golpes seguidos que resonaron en mi cabeza. Empecé a sudar frío. Miré el reloj del tablero. Eran las 5:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera. No había dónde pararme. No había luz. No había nada más que carretera y monte. Los golpes pararon. Me quedé ahí manejando, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Traté de calmarme, de decirme que no era nada, que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, porque estaba nervioso por el nuevo trabajo. Pero en el fondo sabía que no era mi imaginación. Esos golpes habían sido reales. Llegué a Monterrey cuando ya estaba amaneciendo. Descargué la mercancía en la bodega que me indicaron y aproveché para revisar completamente la caja del tráiler por dentro. No había nada fuera de lugar. Las cajas estaban exactamente donde las había dejado, bien amarradas, sin moverse.
No había ninguna explicación para esos golpes que había escuchado. El encargado de la bodega me preguntó si me pasaba algo. Me dijo que me veía pálido. Le dije que solo era cansancio del viaje y me fui a descansar a un hotel antes de regresar, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esos golpes en mi cabeza. 3 golpes secos, metálicos, que no tenían explicación. Pensé en hablarle a mi esposa, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que había escuchado ruidos raros en mi primer viaje? Sonaría ridículo. Así que me guardé todo y regresé a Reynosa esa misma tarde. El segundo viaje fue peor. Me tocó ir a Saltillo, una ruta más larga, saliendo otra vez de madrugada. Esta vez revisé la carga 3 veces antes de salir. Me aseguré de que todo estuviera perfecto, de que no hubiera forma de que algo se moviera o hiciera ruido. Incluso le comenté al supervisor que el radio se había descompuesto en el viaje anterior. Me dijo que lo iban a revisar, pero que por lo pronto no había otro tráiler disponible, que tenía que usar el mismo. Salí con un nudo en el estómago. No quería admitirlo, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? No lo sabía exactamente, pero ese presentimiento de que algo malo iba a pasar no me dejaba en paz. Los primeros kilómetros fueron normales. Iba manejando, concentrado en la carretera, tratando de no pensar en nada más. Pero entonces el radio volvió a hacer ese ruido de estática y se apagó. Exactamente igual que la vez anterior. Y empezaron los golpes. Esta vez no venían de atrás, venían de arriba, del techo de la cabina. Como si alguien estuviera caminando ahí arriba, dando pasos lentos, pesados. Miré hacia arriba, al techo del tráiler, y no vi nada raro. Pero los pasos seguían, uno tras otro, moviéndose de adelante hacia atrás, como si alguien estuviera paseándose por el techo de mi tráiler. Aceleré sin darme cuenta. Quería llegar a algún lugar con luz, con gente, donde pudiera parar y revisar qué diablos estaba pasando. Pero mientras más rápido iba, los pasos se hacían más fuertes, más insistentes, y entonces escuché algo que casi me hace perder el control del volante. Una voz. Una voz que venía de ningún lado y de todos lados al mismo tiempo. Una voz de hombre que decía: «Detente, detente ahora». Pisé el freno sin pensarlo. El tráiler patinó un poco antes de detenerse completamente en el acotamiento. Me quedé ahí sentado, temblando, con el motor encendido y las luces intermitentes parpadeando. El silencio era total. Ya no había pasos, ya no había voz. Solo el sonido de mi respiración agitada y mi corazón latiendo como loco. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, tal vez 5 minutos, tal vez media hora. Finalmente reuní el valor para bajarme y revisar el tráiler. Caminé alrededor de toda la unidad, revisé el techo de la cabina con mi lámpara de mano. Nada. No había huellas, no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Revisé la caja del tráiler otra vez. Todo en orden. Nada fuera de lugar. Volví a subir a la cabina y seguí manejando. Pero ya no era el mismo. Algo había cambiado en mí esa noche. Empecé a sentir que el tráiler no era solo un vehículo, era algo más. Algo que tenía vida propia, algo que me estaba probando, estudiando, viendo si yo era digno de manejarlo o si iba a quebrarme como seguramente se habían quebrado otros antes que yo. Porque esa fue otra cosa que descubrí. Cuando llegué a Saltillo y entregué la carga, le pregunté al encargado si conocía algo sobre la historia de ese tráiler en particular. Me miró con una expresión rara y me preguntó por qué quería saber. Le dije que solo tenía curiosidad, que era nuevo manejando ese tipo de vehículos. Se quedó callado un momento y luego me contó algo que me heló la sangre. Ese tráiler había tenido 2 conductores antes que yo. El primero había renunciado después de solo 3 viajes, sin dar explicaciones, solo dijo que no podía seguir y se fue. El segundo había durado un poco más, como 2 meses. Pero una noche, en una ruta de Reynosa a Guadalajara, el tráiler fue encontrado estacionado en el acotamiento de la carretera, con el motor encendido y las puertas abiertas. El conductor nunca apareció. Buscaron por toda el área, en los montes cercanos. Preguntaron en los pueblos de alrededor. Nada.
El hombre simplemente había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra. La empresa lo reportó como accidente. Dijeron que tal vez le había pasado algo y se había desorientado, que tal vez se había perdido en el monte. Pero el encargado me dijo que había rumores, que la gente que trabajaba en las bodegas decía que ese tráiler estaba maldito, que algo malo había pasado con él antes de que llegara a la empresa. Algo de lo que nadie hablaba abiertamente, pero que todos sabían. Le pregunté qué había pasado exactamente, pero solo movió la cabeza y me dijo que era mejor no saber, que algunos secretos era mejor dejarlos enterrados. Me recomendó que si podía, pidiera que me cambiaran de unidad, que manejara cualquier otro tráiler menos ese. Pero cuando regresé a Reynosa y hablé con mi supervisor, me dijo que no había forma, que esa era la unidad que me habían asignado y que tenía que seguir con ella o buscarme otro trabajo. Necesitaba el dinero. Mis hijos necesitaban útiles escolares, comida, ropa. Mi esposa necesitaba medicinas para su presión alta. No podía darme el lujo de renunciar. Así que seguí. Seguí subiendo a ese tráiler cada vez que me tocaba viaje. Seguí manejando por esas carreteras oscuras. Seguí escuchando esos ruidos que no tenían explicación. Los viajes se convirtieron en una pesadilla. Cada vez que salía de madrugada, sabía que algo iba a pasar. A veces eran los golpes en la caja del tráiler, otras veces eran pasos en el techo, voces que me decían que me detuviera, que diera la vuelta, que no siguiera adelante. Una noche vi una figura parada en medio de la carretera. Frené de golpe, el corazón se me salía del pecho. Era la silueta de un hombre, completamente inmóvil, parado justo en medio de mi carril. Toqué el claxon. Pensé que tal vez era alguien que necesitaba ayuda, alguien que se le había descompuesto el coche, pero la figura no se movió. Encendí las luces altas para ver mejor y cuando la luz le dio directo, la figura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí, como si la hubiera imaginado. Pero yo sé que estaba ahí, tan real como el volante que tenía entre las manos. Empecé a llegar a casa cada vez más cansado, más nervioso, más asustado. Mi esposa me preguntaba qué me pasaba, por qué ya no dormía bien, por qué me despertaba en las noches gritando. Le decía que solo eran pesadillas por el estrés del trabajo nuevo, pero ella me conoce bien. Sabía que había algo más, algo que yo no le estaba contando. Una noche, después de un viaje particularmente malo donde los ruidos no habían parado en toda la ruta, llegué a casa y encontré a mi hijo mayor esperándome despierto. Me dijo que tenía que contarme algo, que había tenido un sueño muy raro. En su sueño, me veía manejando el tráiler por una carretera oscura, pero no iba solo. Había alguien sentado en el asiento del copiloto, alguien que no podía ver bien, pero que sabía que no era bueno. Y ese alguien me estaba diciendo que siguiera manejando, que no parara, que nunca parara. Me quedé helado escuchando a mi hijo. Le pregunté cómo era esa persona del sueño, si había visto su cara. Me dijo que no, que solo veía una sombra negra, pero que sentía mucho miedo, tanto que se había despertado llorando. Lo abracé y le dije que solo había sido una pesadilla, que no se preocupara. Pero por dentro yo estaba aterrado, porque lo que mi hijo acababa de describir era exactamente lo que yo había empezado a sentir en los últimos viajes. Esa sensación de que no iba solo en la cabina, de que había alguien ahí conmigo, observándome, esperando algo. Al día siguiente tenía programado un viaje largo, de Reynosa hasta Ciudad de México. Era la ruta más larga que me habían dado hasta ahora, casi 12 horas de camino. Traté de pedir que me la cambiaran, que le dieran ese viaje a otro conductor. Inventé que no me sentía bien, que tal vez tenía gripe. Pero mi supervisor se enojó. Me dijo que ya estaban hartos de mis quejas, que si no quería el trabajo había muchísima gente que sí lo quería. Me tocó aceptar. Salí esa noche a las 10, más tarde de lo usual. Mi esposa me despidió en la puerta de la casa con lágrimas en los ojos. No sé si fue intuición o qué, pero me abrazó muy fuerte y me dijo que tuviera mucho cuidado, que regresara pronto. Mis hijos estaban dormidos. Entré a sus cuartos a verlos antes de irme. Los vi ahí, tan tranquilos, tan inocentes.
sin saber el miedo que su papá llevaba dentro. Subí al tráiler con las piernas temblando. Arranqué el motor y salí de la ciudad. Los primeros kilómetros fueron normales. Había tráfico todavía, otros tráileres, carros particulares. Pero conforme avanzaba la noche y me iba alejando de las ciudades grandes, la carretera se fue vaciando. Para cuando llevaba como 3 horas de camino, ya casi no había nadie más en la carretera. El radio se apagó. Ya ni me sorprendió, ya sabía que iba a pasar. Me quedé manejando en silencio, tratando de mantenerme despierto, concentrado solo en las líneas blancas de la carretera que pasaban bajo las luces del tráiler. Entonces empezó a hacer un frío que no era normal. Tenía puesto el aire acondicionado en bajo, pero de repente sentí como si hubiera abierto todas las ventanas en pleno invierno. Un frío que me caló hasta los huesos, y entonces lo vi. En el espejo retrovisor, reflejado en el cristal, había alguien sentado en la litera de atrás. Una sombra oscura, con forma de hombre, completamente inmóvil. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Quise voltear, mirar hacia atrás con mis propios ojos, pero el miedo me paralizó. Solo podía verlo por el espejo, esa figura negra que estaba ahí, sentada, como si fuera el pasajero más normal del mundo. Traté de concentrarme en la carretera, de ignorarlo, de convencerme de que era solo mi reflejo, una sombra mal puesta. Pero entonces la figura se movió. Se inclinó hacia adelante, acercándose a mí. Yo podía verlo en el espejo, cómo se iba acercando despacio, muy despacio, hasta que estuvo justo detrás de mi asiento. Pisé el acelerador sin darme cuenta. El velocímetro subió a 130, 140 kilómetros por hora. El tráiler vibraba con la velocidad, pero no me importaba. Solo quería llegar a algún lugar con luz, con gente, donde esa cosa no pudiera estar. Pero mientras más rápido iba, más presente sentía esa presencia detrás de mí. Entonces habló. Una voz rasposa, como si viniera de muy lejos, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Dijo mi nombre. José Luis. Lo dijo con tanta claridad que no pude negarlo. No pude decir que era mi imaginación. Era real. Esa cosa era real y sabía mi nombre. No sé cómo no me estrellé en ese momento. Mis manos en el volante temblaban tanto que apenas podía mantener el tráiler en la carretera. La voz volvió a hablar. Sé que tienes miedo. Sé que quieres huir. Pero ya es tarde. Ya eres parte de esto. Empecé a llorar. No me da vergüenza admitirlo. Lloré como no lloraba desde que era niño, lágrimas que me nublaban la vista, sollozos que me salían del pecho. Pensaba en mi familia, en todo lo que iba a perder, en que tal vez nunca los volvería a ver. Pensaba en ese conductor anterior que había desaparecido, y me daba cuenta de que yo iba por el mismo camino. Vi un letrero que indicaba una gasolinera a 5 kilómetros. Me aferré a esa esperanza como un ahogado se aferra a una tabla. Si podía llegar ahí, si podía estar con más gente, tal vez esa cosa me dejaría en paz. Aceleré más. El motor rugía con el esfuerzo. Las llantas rechinaban en cada curva. Llegué a la gasolinera con las luces altas encendidas y tocando el claxon. Frené tan fuerte que las llantas dejaron marcas negras en el pavimento. Me bajé de un salto y corrí hacia la tienda. El despachador me miró como si estuviera loco. Le grité que llamara a la policía, que había alguien en mi tráiler que necesitaba ayuda. El despachador y otro señor que estaba ahí tomando café salieron conmigo a revisar el tráiler. Abrimos la cabina, alumbramos con linternas la litera de atrás, revisamos cada rincón. No había nadie. Nada. Solo mis cosas, mi mochila con ropa, mi termo de café. El despachador me preguntó si había tomado algo, si me había metido alguna droga. Le dije que no, que estaba completamente sobrio, que yo sabía lo que había visto. Me sugirieron que descansara un rato, que me tomara un café bien cargado antes de seguir. Me quedé ahí en la gasolinera como 2 horas, sentado en la tienda, tomando café tras café, con todas las luces encendidas a mi alrededor. Pero sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Tenía una entrega que hacer, un horario que cumplir. Si no llegaba a tiempo,
Me iban a despedir. Y no podía perder ese trabajo. No podía. Volví a subir al tráiler cuando ya estaba amaneciendo. La luz del día me daba un poco de valor. Pensé que tal vez las cosas solo pasaban de noche, que con el sol todo estaría bien. Qué equivocado estaba. Seguí manejando. El resto del viaje fue relativamente tranquilo, aunque yo iba tenso todo el tiempo, revisando los espejos cada 2 segundos, saltando al menor ruido. Llegué a Ciudad de México, entregué la carga, llené los papeles. El encargado me notó raro. Me preguntó si estaba bien. Le dije que solo era cansancio. Me dieron otra carga para el viaje de regreso, unas cajas con ropa que tenía que entregar en Monterrey. Salí esa misma tarde, queriendo llegar a casa lo más pronto posible. Pero cuando ya iba como a medio camino, cuando estaba pasando por una zona muy sola de la carretera, cerca de unos montes donde no hay pueblos, el tráiler empezó a fallar. El motor tosía, perdía fuerza. Miré el tablero y todas las luces de advertencia estaban encendidas. Traté de seguir, de llegar al menos a un lugar donde hubiera señal de celular para pedir ayuda, pero el motor se apagó completamente. El tráiler se fue deteniendo hasta quedar parado en medio de la nada. Intenté arrancarlo de nuevo. Nada. Ni siquiera hacía el ruido de que estaba tratando de encender. Todo estaba muerto. Saqué mi celular. Sin señal. Por supuesto que no había señal. Bajé del tráiler, abrí el cofre para revisar. Yo no soy mecánico, pero al menos podía ver si había algo obviamente mal. Todo parecía estar en orden. Entonces escuché un ruido que venía de la caja del tráiler. Ese sonido que ya conocía tan bien. Golpes. 3 golpes secos, pausados, como alguien tocando una puerta. Me quedé helado junto al cofre abierto. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. Y luego escuché arañazos como si alguien estuviera rasguñando el metal desde adentro, tratando de salir. Corrí hacia la parte trasera del tráiler y abrí las puertas de golpe, sin pensar en lo que estaba haciendo. Las cajas estaban ahí, apiladas y amarradas como debían estar. Pero entonces, una de ellas se movió. Sola. Se deslizó hacia un lado como si alguien la hubiera empujado. Y luego otra. Y otra. Las cajas empezaron a moverse por toda la caja del tráiler, chocando entre sí, cayéndose, como si hubiera un remolino invisible ahí dentro. Me alejé de un salto y cerré las puertas. Mi respiración era tan agitada que me dolía el pecho. Caminé hacia la cabina sin voltear atrás, pero cuando estaba a punto de subir, vi algo que me hizo gritar. Dentro de la cabina, sentado en mi asiento, estaba él. Esa sombra negra, esa figura que había visto en el espejo. Pero ahora no era solo una sombra. Ahora podía verlo más claro. Era la forma de un hombre, pero alargada, distorsionada, como si alguien hubiera estirado su imagen. No tenía cara definida, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus rasgos. Y estaba sentado ahí, con las manos sobre el volante, como si fuera él quien debiera manejar. Retrocedí, tropezándome con mis propios pies. La figura se quedó ahí, inmóvil, pero yo podía sentir que me estaba mirando, que me estaba evaluando. Entonces extendió una mano hacia mí, una mano que parecía demasiado larga, con dedos que no se veían humanos. Eché a correr. Corrí hacia la carretera buscando ayuda, esperando que pasara alguien. Pero no había nadie. La carretera estaba completamente vacía, como si yo fuera la única persona en el mundo. Corrí hasta que ya no pude más, hasta que mis piernas cedieron y caí de rodillas en el asfalto. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, llorando, rogando que alguien apareciera, que alguien me ayudara. Cuando finalmente levanté la vista, ya estaba oscureciendo. Había perdido la noción del tiempo, y el tráiler seguía ahí atrás, esperándome, como una bestia paciente que sabe que su presa no tiene a dónde ir. No tuve opción. No había forma de pedir ayuda. No había forma de irme de ahí caminando. Tenía que volver al tráiler. Tenía que intentar arrancarlo de nuevo y salir de ese lugar maldito. Me levanté con las piernas temblando y caminé de regreso muy despacio. Cuando llegué a la cabina, la figura ya no estaba. El asiento del conductor estaba vacío,
Subí con todo el miedo del mundo y probé arrancar el motor. Para mi sorpresa, encendió al primer intento, como si nunca hubiera estado descompuesto, como si todo hubiera sido solo para asustarme, para demostrarme que no tenía control sobre nada. Manejé el resto del camino sin parar, sin importarme el cansancio, sin importarme nada más que llegar a casa. Pero durante todo el trayecto sentía esa presencia. Sabía que no iba solo. Podía verla por el rabillo del ojo, esa sombra que se movía en los límites de mi visión, que estaba ahí pero que desaparecía cada vez que trataba de mirarla directamente. Llegué a Monterrey al amanecer. Entregué la carga con las manos todavía temblando, sin dar explicaciones sobre el retraso. Luego manejé directo a Reynosa, a mi casa, donde mi familia me esperaba. Pero cuando llegué, cuando vi a mi esposa en la puerta, supe por su cara que algo andaba mal. Me dijo que mi hijo, el mayor, el que había tenido ese sueño sobre mí, había tenido una crisis de pánico en medio de la noche. Había despertado gritando, diciendo que yo estaba en peligro, que algo malo me estaba pasando. Tuvieron que llevarlo al doctor porque no se calmaba. Seguía gritando que tenía que salvarme, que si no lo hacía, yo iba a desaparecer como el otro señor. Mi esposa me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que ya no podía seguir así, que tenía que renunciar a ese trabajo, que no importaba el dinero, que prefería que estuviéramos pobres pero juntos. Le prometí que sí, que iba a renunciar, que ese había sido mi último viaje, pero cuando intenté renunciar, cuando fui a la oficina al día siguiente, mi supervisor me dijo algo que me dejó sin palabras. Me dijo que no podía renunciar, que había firmado un contrato que me comprometía a trabajar por lo menos un año, y que si renunciaba antes tendría que pagar una multa enorme, tanto dinero que jamás podría juntar. Me mostró los papeles con mi firma, papeles que yo ni siquiera recordaba haber firmado. Me di cuenta de que estaba atrapado. Atrapado en ese trabajo, atrapado con ese tráiler, atrapado con esa cosa que me seguía cada vez que salía a la carretera. Traté de investigar más sobre la historia del tráiler, de descubrir qué había pasado exactamente, pero nadie quería hablar. Todos evitaban el tema, me cambiaban la conversación, me decían que era mejor no meterse en esas cosas. Un mecánico viejo que trabajaba en el taller de la empresa me dijo algo en secreto un día. Me dijo que ese tráiler había estado involucrado en un accidente horrible hace como 10 años, antes de que la empresa lo comprara. Un accidente en la carretera donde varias personas habían quedado atrapadas en el choque. Me dijo que desde entonces el tráiler había cambiado de dueño muchas veces, porque ningún conductor duraba mucho tiempo manejándolo. Todos terminaban renunciando o desapareciendo. Le pregunté por qué la empresa seguía usando ese tráiler si sabían lo que pasaba. Solo movió la cabeza y me dijo que el negocio era el negocio, que mientras el tráiler funcionara y transportara mercancía, no les importaba lo demás. Seguí trabajando porque no tuve opción. Cada viaje era una tortura. La presencia se hacía cada vez más fuerte, más real. Ya no solo la sentía o la veía de reojo. Ahora podía escucharla claramente, hablándome, diciéndome cosas. Me decía que dejara de resistirme, que aceptara lo que iba a pasar, que de todas formas no había escapatoria. Mi salud empezó a deteriorarse rápido. Bajé mucho de peso. Dejé de dormir casi por completo. Me salieron canas de la noche a la mañana. Mi esposa me rogaba que buscáramos ayuda, que fuéramos con un sacerdote, con un curandero, con quien fuera. Pero yo sabía que nada de eso iba a servir. Esto era algo que iba más allá de oraciones o limpias. Mis hijos me empezaron a tener miedo. Me veían y se escondían. Mi hijo mayor me dijo un día que ya no parecía su papá, que había algo diferente en mis ojos, algo oscuro que no estaba ahí antes. Y tenía razón. Cuando me veía al espejo, casi no me reconocía. Había algo cambiando en mí, algo que esa presencia estaba haciendo conmigo. El último viaje que hice fue hace 3 días. Me mandaron a Veracruz, una ruta que nunca había hecho. Salí como siempre, de madrugada, con ese miedo constante que ya era parte de mí. Pero esta vez fue diferente. Esta vez la presencia no se quedó atrás, no se escondió en las sombras.
Esta vez se sentó en el asiento del copiloto, clara como el día, visible, real, podía verlo ahí, a mi lado, esa figura oscura que ya no trataba de esconderse. Y me habló durante todo el viaje. Me contó cosas horribles sobre el accidente, sobre cómo había quedado atrapado en ese tráiler, sobre cómo había estado esperando todos estos años a que alguien tomara su lugar. Me dijo que yo era el elegido, que desde el momento en que me subí por primera vez a ese tráiler, ya estaba marcado. Me dijo que pronto no tendría que manejar más, que pronto sería mi turno de descansar, de quedarme quieto, mientras otra persona tomaba el volante. No terminé ese viaje. Detuve el tráiler en medio de la carretera, me bajé y empecé a caminar sin rumbo. No sé cuánto caminé, no sé cómo llegué al pueblo más cercano. Cuando recuperé un poco la conciencia, estaba en una clínica pequeña, con una enfermera tratando de calmarme porque yo gritaba y gritaba sin parar. Llamaron a mi esposa. Ella vino por mí con mis hermanos. Me llevaron de regreso a Reynosa, directo a un hospital. Los doctores dijeron que había tenido un colapso nervioso, que necesitaba descanso y medicamentos. Pero yo sé la verdad. No fue un colapso nervioso. Fue el momento en que me di cuenta de que ya no había escapatoria, de que lo que esa cosa quería de mí estaba a punto de pasar. Ahora estoy aquí, en mi casa, escribiendo esto mientras todavía puedo, porque sé que no me queda mucho tiempo. Puedo sentirlo. Esa presencia no se fue cuando dejé el tráiler. Me siguió hasta aquí. Está en mi casa, en mi cuarto, esperando el momento adecuado. Mi esposa duerme en el cuarto de al lado con los niños, los tres juntos porque tienen miedo de estar solos. Es de madrugada, como las 3, la hora en que todo parece más oscuro, más peligroso, y puedo ver la sombra ahí, parada en la esquina de mi cuarto, observándome mientras escribo. La empresa sigue mandándome mensajes, diciéndome que tengo que volver al trabajo, que tengo viajes pendientes. Amenazan con demandarme, con quitarme todo lo que tengo, pero ya no me importa, porque sé que aunque no vuelva a ese tráiler, aunque nunca más me suba a manejarlo, ya es demasiado tarde para mí. Lo que ese tráiler lleva dentro, lo que vive en él, me escogió, y cuando algo así te escoge no hay forma de huir, no hay forma de romper esa conexión. Somos uno ahora, esa cosa y yo. Puedo sentirlo en mi sangre, en mis huesos, en cada pensamiento que tengo. Mi hijo tuvo otro sueño anoche. Soñó que yo estaba manejando el tráiler de nuevo, pero que esta vez no era yo quien manejaba. Era algo usando mi cuerpo, mis manos en el volante, pero mis ojos estaban vacíos, sin vida, y en el asiento del copiloto ya no había nadie, porque esa cosa ya no necesitaba estar ahí, ya estaba adentro de mí. Creo que mi hijo vio el futuro, creo que vio lo que va a pasar, porque puedo sentirlo ya, cómo esa presencia va tomando control poco a poco, cómo mis propios pensamientos empiezan a no sentirse míos. A veces me descubro pensando en volver al tráiler, en salir a la carretera, en manejar de nuevo. Y sé que esos no son mis pensamientos, son de él. He tratado de resistirme, de mantener mi mente clara, de aferrarme a los recuerdos de mi familia, de quién era antes de todo esto. Pero es como tratar de sostener agua entre los dedos. Todo se me escapa, se me va, y lo que queda es cada vez menos yo, y cada vez más esa cosa oscura. Anoche intenté hacer algo terrible. Me levanté de la cama sin darme cuenta, caminé hasta la cocina y tomé un cuchillo. No fue hasta que mi esposa me detuvo, gritando y llorando, que me di cuenta de lo que estaba haciendo. No sé qué iba a hacer con ese cuchillo, y eso es lo que más me aterra. No sé qué habría pasado si ella no me detiene. Desde entonces me han estado vigilando. Mi esposa, mis hermanos, todos se turnan para estar conmigo, para asegurarse de que no haga nada peligroso. Pero yo sé que no pueden vigilarme para siempre. Sé que va a llegar un momento en que esa cosa va a tomar control completo, y entonces ya no habrá nada que puedan hacer. La sombra se está acercando mientras escribo. Ya no está en la esquina del cuarto, ahora está junto a la cama, tan cerca que podría tocarlo si extendiera la mano. Y lo peor es que una parte de mí quiere hacerlo, quiere rendirse,
quiere dejar de luchar porque estoy tan cansado, tan agotado de todo esto, todo. Si alguien está leyendo esto, si de alguna forma mis palabras llegan a alguien más, por favor escuchen lo que les digo. No trabajen manejando trailers si no conocen su historia. No acepten trabajos que paguen demasiado bien sin razón aparente. Y si alguna vez se suben a un vehículo y sienten que algo no está bien, que hay una presencia ahí que no debería estar, salgan de inmediato. No esperen. No traten de ser valientes. No piensen en el dinero o las consecuencias. Porque lo que yo creí que era solo mi imaginación, lo que traté de ignorar y de sobrellevar, terminó siendo real. Más real de lo que jamás quise aceptar. Y ahora voy a pagar por no haber huido cuando tuve la oportunidad. La sombra está tocando mi hombro. Puedo sentir ese frío que ya conozco tan bien, ese frío que va más allá de lo físico y te congela el alma. Me está susurrando que es hora de irnos, que es hora de volver a la carretera, que tenemos un viaje que hacer. Y lo más horrible de todo es que quiero ir. Una parte de mí, la parte que ya no es completamente mía, quiere levantarse, caminar hacia la puerta, subirse a ese tráiler y manejar para siempre por esas carreteras oscuras. Mi esposa va a despertar en unas horas y no me va a encontrar aquí. Mis hijos van a buscarme y no voy a estar. Y la empresa va a reportar que su tráiler está de nuevo en la carretera, manejado por alguien que se parece a José Luis Contreras Villarreal, pero que ya no es él. Voy a ser como ese conductor anterior, el que desapareció sin dejar rastro. Voy a hacer una historia más, un rumor que la gente se cuenta en voz baja, una advertencia que nadie va a tomar en serio hasta que sea demasiado tarde. Esto es lo último que escribo como yo mismo, como la persona que era antes de aceptar ese trabajo maldito. Si me ven manejando ese tráiler en alguna carretera oscura, no me detengan, no me hablen, no traten de ayudarme, porque lo que estará manejando ya no seré yo. Será algo que usa mi cara, mi cuerpo, pero que por dentro está completamente vacío. Y si algún día encuentran este escrito, compartan mi historia. Díganle a la gente que no cometa mi error, que hay trabajos que no valen ninguna cantidad de dinero, que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, lugares a los que no hay que ir, vehículos en los que no hay que subirse. La sombra me está jalando ya. Me estoy levantando de la silla. Mis piernas caminan solas hacia la puerta. Alcanzo a ver a mi familia durmiendo en el otro cuarto, tan tranquilos, sin saber que esta es la última vez que me van a ver como su esposo, como su padre. Adiós. Perdónenme por no haber sido lo suficientemente fuerte. Perdónenme por haberlos fallado. Y por favor, no me busquen. Dejen que lo que quede de mí se pierda en esas carreteras para siempre, porque ya no hay salvación para mí. Solo hay oscuridad, el frío, y ese tráiler esperándome afuera, con el motor encendido, listo para llevarnos a ningún lugar y a todos lados al mismo tiempo, para siempre.